video vamos a plasmar los elementos característicos del Fordismo y post-Fordismo, pero primero veamos sus antecedentes. Si vemos a la historia desde la larga duración, nos vamos a encontrar cambios importantes en la forma de producción de bienes y servicios. Por ejemplo, en el feudalismo la servidumbre. Con la revolución industrial se da una producción más sistematizada, por la evolución de la energía y el surgimiento de las máquinas. Esto genera que aumente a gran escala la producción, llegando a lugares más lejanos. Los estilos de vida cambian, se crean nuevos trabajos y las personas se mudan a la ciudad para trabajar en centros industriales. En esta época encontramos a Frederick Taylor, quien estandariza el proceso de producción, mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, disminuye los tiempos y aumenta la producción. Ahora bien, para entender al Fordismo, veamos las circunstancias históricas acaecidas durante este periodo. En su consolidación está vigente la teoría económica keynesiana, en donde el Estado debía tomar las riendas de la economía nacional a través de marcos regulatorios legales específicos en la actividad económica, a los que deben someterse los particulares. Por otro lado, se da la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. En el tema laboral, fue la época en que el número de sindicatos ocupó el máximo histórico. Además, se ampliaron las instituciones de seguridad social y de regulación. Muy bien, ahora veamos qué pasa con el Fordismo. Henry Ford, en su fábrica de autos, buscaba producir muchos vehículos en menor tiempo, por lo que simplifica las tareas con tiempos establecidos. Se basa en la teoría de Taylor. La diferencia principal es que las tareas son a través de máquinas y con un sistema mecánico más complejo. Su principio es que el objeto de trabajo debe estar siempre en movimiento, es decir, quien debe desplazarse es el objeto y no el obrero. El trabajo solo consiste en repetir una sola actividad, ya no un oficio completo. Así, cada operario tiene una única labor que repetir durante todo el día. Las tareas son perfectamente medidas y controladas. Todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. Así, genera productos altamente estandarizados. Los mecanismos esenciales en el sistema son dos: la cadena o línea de montaje y el sistema mecanizado de movimiento interno. La cadena de montaje es una banda central en movimiento constante que traslada la pieza principal frente a los obreros para que vayan remachando, soldando, etc., en tiempos ya establecidos y rigurosos. Los movimientos de los obreros son simples, rápidos y de fácil ejecución. Por ejemplo, un obrero coloca la tuerca y el siguiente lo atornilla. Por su parte, el sistema mecanizado de movimiento interno se trata de un sistema de grúas, transportadores o deslizadores que trasladan el objeto de trabajo a otra fase en un tiempo determinado para que se asegure la fluidez de la producción. Ahora bien, ¿qué implicaciones laborales trajo el Fordismo? Hubo una fuerte subordinación y control sobre el trabajador. La organización era totalmente vertical. Se impone al obrero un ritmo y modo individual de trabajo, desapareciendo la libertad que pudiera tener un artesano. Las relaciones laborales eran autoritarias, verticales, rígidamente jerarquizadas y casi nulamente participativas. Se consideró pagar salarios más altos o salarios indirectos como prestaciones para que los empleados pudieran convertirse en sus propios clientes. ¿Y cuáles fueron las implicaciones en la sociedad? Veamos. El sistema de producción creó una interlocución con la sociedad, generando leyes, pautas de consumo nuevas, nuevos criterios culturales y cambios económicos, incorporándolos a las formas de vida. Pero también generó división racial y sexual dentro del proceso de producción. El obrero blanco es el prototipo de obrero sindicalizado.
El resto de los empleos inestables y poco retribuidos y domésticos relegados a mujeres y minorías étnicas y raciales. Así, el salario funcionaba como mecanismo no formal, pero sí material, de acceso a la ciudadanía plena. El empleo consolidaba la identidad que garantizaba el acceso al consumo. Además, había consecuencias de la explotación laboral en el domicilio por la poca flexibilidad laboral, teniendo una vida muy homogénea. De esta forma, la división del tiempo se marcaba claramente entre jornada laboral y tiempo libre, pues el espacio establecido para un obrero giraría en torno siempre a una fábrica u oficina. Ahora bien, ¿cómo llegamos al postfordismo? Bueno, en la economía se abandonan las políticas keynesianas y la planificación estatal para pasar al neoliberalismo. Hay un gran auge de las tecnologías de la información y la comunicación, que son el parteaguas de esta nueva época. En la parte laboral, en los 70s, se empiezan a considerar más los perfiles individuales profesionales y la formación continua. Ahora empieza a predominar la microempresa. Se busca más libertad laboral de manera mundial, de tal manera que desaparece esa separación radical de tiempos concretos del fordismo. Pareciera que el único requisito es tener conexión virtual con el planeta. En términos industriales, tenemos el ejemplo claro del toyotismo. Así, en Japón, en los años 70, bajo el principio de just in time, se produce lo mínimo necesario para cumplir con el pedido según la demanda. Así, el trabajador debe ser multifuncional, deberá manejar diferentes máquinas. En términos sociales, algo muy relevante es que se yuxtapone la vida laboral con la propia vida personal, sobre todo el trabajador intelectual, al hacer coincidir sus actividades laborales con sus actividades personales. Es lo que se llama hogarización. En suma, el fordismo es consecuencia de la economía de capital, de tal suerte que a medida que el capitalismo fue cambiando, las personas cambiaban las formas de producción para lograr un mayor capital. Así se dio la estandarización y sistematización. En el postfordismo, más que producir productos estándares, la producción se orienta a grupos de consumidores y tiene como fundamento el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Las formas de vida de ambas épocas se constriñen a las características propias de cada forma de producción.